Bienvenidos y bienvenidas al podcast Excavando Miradas. Esta primera temporada, investigadoras unidas por el mar. Conversaremos entre mujeres sobre arqueología y patrimonio en la costa del desierto de Atacama. Este podcast es producido por la corporación Chinchorro Marca para descubrir las historias, desafíos y pasiones de investigadoras del litoral desértico chileno. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. De nuevo, hoy estamos en una nueva conversación de este programa que se orienta a retratar la información de las arqueólogas, las investigadoras del Norte Grande, del trabajo en Chinchorro, del trabajo en el extremo norte de Chile, dentro de un programa que es financiado, o sea, un proyecto que es financiado por el Programa Social de Sitios de Patrimonio Mundial del Servicio de Patrimonio, el que se llama Fortalecimiento y Posicionamiento de Chinchorro Mar, que es un programa orientado a la difusión del sitio de patrimonio mundial. Y hoy día nos encontramos con Jacqueline Lara Diestra. Ella es arqueóloga con más de 6 años de experiencia de trabajo en impacto ambiental, principalmente en el ámbito público y privado, encargada de realizar charlas, monitoreos, prospecciones subsuperficiales y superficiales, coordinando proyectos y apoyando todas las labores necesarias para el resguardo del patrimonio arqueológico. Cuenta con diplomados en Museología, Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de La Salle en Arequipa, Perú. Es la arqueóloga encargada, además, del plan de manejo y la coordinación del resguardo del patrimonio arqueológico durante las obras desarrolladas por la empresa Aguas del Altiplano en el casco histórico de la ciudad. Así que, Jacqueline, bienvenida, gracias por estar acá. Quiero partir pidiéndote que te presentes un poquito y nos cuentes cómo llegaste a ser arqueóloga, qué te inspiró para estudiar arqueología y cómo fue tu proceso también de estudio acá en la Universidad de Tarapacá. Gracias, Camila. Me presento, me llamo Jacqueline Lara, arqueóloga. ¿Y cómo llegué a la arqueología? Cuando tenía como 10 años, conocí a una de mis grandes profesoras de historia, normalista, en el colegio que estaba asistiendo, y fue la primera vez que fui al Museo de Azapa. Y en ese primer recorrido quedé enamorada de la arqueología, sin saber que al final me terminaría transformándome en arqueóloga. Pero ese fue mi primer acercamiento con la arqueología. Conocí el museo, vi las repisas, las vitrinas, todo lo que contenía y quedé muy emocionada. Y siempre me ha gustado el tema de historia. Siempre me ha gustado mucho la historia en general y aprender y conocer, investigar. Y ya cuando estaba en cuarto medio, decidiéndome que quería estudiar en la universidad, descubrí que estaba arqueología en la UTA y dije, esta es mi oportunidad. Y mis padres obviamente al inicio no estaban muy de acuerdo con el tema, mi padre especialmente, porque no quería que estudiara una carrera, quería que estudiara una carrera más tradicional. Y al final mi mamá dijo una sabia frase. Me dijo, ella tiene que hacer lo que ella quiera y al final la que se va a endeudar es ella. Totalmente. Entonces, claro, mi papá al final perdió la batalla y terminé estudiando antropología y después me fui a la mención de arqueología. Y así terminé en arqueología. Obviamente mis conceptos de arqueología al inicio eran diferentes porque uno entra con un panorama diferente y después empieza a investigar, a estudiar, lo mismo que enseñan los profes y te cambia todo el panorama de la arqueología. Y al final uno termina igual. Este cambio del concepto de arqueología a nivel universitario te cambia para siempre y te marca. Claro, aparecen todas las lecturas que hay que tener. Aparece todo el tema científico. Claro, investigación. Bueno, y además arqueología nunca para, uno siempre tiene que estar investigando. Entonces la investigación es como el paso más importante, a pesar de que uno trabaje en investigación. O sea, aunque yo no me dedico específicamente a trabajar en investigación, siempre tengo que estar leyendo e informándome porque las informaciones que hay pueden cambiar este año, el año siguiente y así sucesivamente. Y además que se van abriendo, porque el conocimiento que yo tengo es en relación a los proyectos cercanos, pero puede ser que alguien más haya intervenido en la zona. Entonces al final sí o sí hay un proceso investigativo, aunque, como te digo, yo no trabajo en investigación. Claro, siempre hay que estar estudiando. Que uno nunca termina de no estudiar. Uno siempre tiene que andar leyendo y preparándose y actualizándose. Sí, eso es lo que nos dicen cuando uno entra. Claro, es lo que no nos dicen. Uno no entra con esa. ¿Y cómo empieza entonces en el trabajo de los estudios de impacto ambiental? ¿Cómo empieza a desarrollar esta arqueología profesional, esta arqueología pública que a veces se vincula con las comunidades? ¿Cuáles son tus primeras experiencias? ¿Cuáles son las experiencias más bonitas también al iniciar el trabajo ya
profesional y cuáles son también quizás las experiencias más negativas o más difíciles que has tenido que sobrellevar? Mira, lo más complejo de cuando uno sale, cuando ya se titula, ya tienes el título y tienes que empezar a trabajar, yo creo que es que te piden experiencia desde que tú te titulaste. Entonces, al final, básicamente, siempre tienes que trabajar con alguien que te acompañe y que también sea un buen partner y un buen jefe. Eso es importante. Y por lo menos en eso debo reconocer que tuve muy buena suerte y siempre tuve gente que me apoyó, a pesar de que era nueva en el tema arqueológico. Y yo creo que uno de los trabajos que más me marcó fue que yo realicé un reentierro en la comunidad de La Sana, al interior de la segunda región. Estaba haciendo un monitoreo para una PR de agua que conectaba Chiu Chiu con La Sana. ¿Ya? Y durante el monitoreo apareció restos humanos. O sea, donde uno menos esperaba que apareciera, siendo que el monitoreo estaba por si acaso. Así como que no era un ítem importante para ellos, lo tenían que cumplir y lo estaban cumpliendo. Y justo se dio que excavaron y salió un cuerpo. Y después yo tuve que ir a verificar todo y efectivamente eran osamentas humanas, posiblemente un hombre del periodo arcaico tardío, si no mal recuerdo. Wow. Con puntas líticas y todo. Qué bonito. Ese fue el primer hallazgo. Y después, cuando ingresaron a excavar al pueblo, encontramos un segundo cuerpo de una mujer del periodo histórico, 1600, 1700, por ahí más o menos aproximadamente. Y debo reconocer que en ese momento fue complejo el tema porque no había más experiencias de reentierro. Estoy hablando de 2017, 2018, no había más experiencias de reentierro a nivel nacional, eran muy pocas. De hecho, solicitamos información al Consejo Monumento y nos dieron como algo muy básico porque no había información de reentierro, entonces también implicaba qué hacíamos con los materiales y había que dejar muestras y todo lo que se tenía que generar en un reentierro. Entonces se implicó también generar una metodología para poder hacer este reentierro y además hablar con las comunidades. Porque la comunidad de La Sana, bueno, en general las comunidades de la segunda región son un poco difíciles de llevar. Entonces me tocó tener la reunión con el inspector del contrato, explicándole a la comunidad todo el procedimiento arqueológico. Bueno, y obviamente también el problema que había interno de división de ellos como comunidad. Entonces habiendo dos bandos. Entonces ahí ellos me decían, pero antes nosotros podíamos reenterrar, porque para ellos eran sus abuelos. Aunque cronológicamente, claro, estamos hablando de mucha separación de años, para ellos era su familia. Entonces yo le dije, vamos a generar el reentierro, pero no puede ser en el Pucará, porque ellos tienen un Pucará el Pucará, medio el de La Sana. De La Sana. Y ellos querían reenterrar en el Pucará porque en algún momento lo hicieron. Yo le dije, ok, perfecto, pero le dije que el excavar un sitio arqueológico sin autorización, bueno, viene todo un tema legal y si ellos querían ese lugar efectivamente había que generar un permiso. Entonces al final nos íbamos a complicar mucho más la existencia de hacerlo de la otra manera. Al final conversamos con la gente, le explicamos el porqué y se decidió hacer como un cajón de concreto bien bonito donde se guardaron los materiales. Ya. También a la comunidad tenía porque ellos querían quedarse con las materialidades, porque además se sacó muestras. Porque uno de los procesos de reentierro es sacar muestras por si futuros investigadores quieren investigar esto sin tener el cuerpo in situ. Claro, sin tener que volver a sacarlo. Claro. Entonces se generaron muestras y todo, y ellos querían resguardarlo. Yo les decía, pero es que legalmente ustedes tienen que tener un museo o una vitrina, y ustedes no tienen. Entonces uno de los procesos que también ayudé es generar el documento para dar pie a que ellos tuviesen una colección. Que administraran ellos esos materiales. Ellos, sí. Que era un documento, no era muy complejo, pero nunca lo habían hecho ellos. Entonces yo los ayudé y les dije, mire, este es el documento que ustedes tienen que generar, acá está la información, y para si a futuro, en otras, no sé, en otras excavaciones que se realicen, llegar a salir algo para que ustedes lo custodien, porque legalmente en este momento no pueden. Entonces yo les expliqué el porqué, todo el tema legal, y al final entendieron. Y empezaron el proceso paralelo de ellos tener
poder quedarse con material, porque en ese momento ellos tenían material que habían obtenido pero hace mucho tiempo. Entonces, pero al final el material que se generó de este reentierro se llevó a el museo en Calama, Ya. que está acá en el parque, y se quedó allá. Sí, que las muestras y las puntas líticas que salieron. ¿Y el proceso de reentierro es con una ceremonia? Me imagino. Sí, con ellos. nosotros sí, tuvimos una ceremonia, o sea, dentro del protocolo le preguntamos especialmente, bueno, tuvimos más contacto con la presidenta, ¿qué hacían ellos? Ya. Entonces, se trajo un yetiri. El yetiri hizo toda su ceremonia, todo con el cuerpito al lado. Después lo sellamos, volvimos a hacer una ceremonia, se sacaron fotos, todo. Y después se procedió a toda la información generada en los análisis. Básicamente el informe ejecutivo y final se le entregó a la comunidad para que queden ellos de digital y en papel. Para que tuvieran, si en algún momento alguien quería investigar, lo tuvieran ahí a mano. Pero creo que eso no fueron los procesos más bonitos que me ha tocado vivir, porque no es algo que uno haga algo tradicionalmente. No, pues no es la pega usual, menos de un monitoreo. No, para nada. No. Al final, porque a todo esto la empresa, como ustedes sabrán que el tema arqueológico siempre se demora. Los permisos salieron muy tarde en relación a lo que ellos la ejecución, porque más encima esto salió al final del proyecto. Entonces ya no tenían forma de extender. Claro. O sea, se terminó el proceso completo. Pero ellos lo que hicieron en esos lugares que no pudieron intervenir fue hacerle como la salida para afuera. En vez de enterrarlo, tuvieron que sacar la tubería por fuera, hacer como un desvío y después volver a enterrarla. Ya. No tocaron esa zona porque no estaba liberado. Claro, como un codo. Claro, pero por arriba, porque las excavaciones iban al medio de la ruta. Claro. Oh, wow. Entonces igual fue complejo porque era una ruta ida y vuelta. Entonces ellos lo cortaban a las 9 y lo habilitaban a las 6. Entonces ahí tuvimos que hacer una carta, la presidenta tuvo que generar una carta donde decía que ella había solicitado que se reenterraran las cosas mientras esperábamos el permiso, porque en realidad no podíamos guardarlo nosotros porque no estábamos habilitados. Claro. Entonces igual fue todo un tema explicarle al consejo el porqué de la situación, porque si uno encuentra algún rastro tiene que dejarlo tal cual. Claro, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la guía. Claro, a ver, en este caso era imposible porque le íbamos a cortar durante, no sé, 4 meses, 5 meses, 6 meses el paso al valle completo. Entonces ahí sí que ya íbamos a generar problemas. Claro, porque esta relación finalmente entre lo que dice el consejo, lo que dice la ley, lo que pasa con la empresa privada y el crecimiento un poco o el desarrollo de los mismos pueblos, de las ciudades, del país, que requieren como la agilidad arqueológica, y por ahí a veces no se puede tampoco, son procesos lentos. Me imagino que además el reentierro previamente tuvo una preparación del cuerpo y todo un trabajo de conservación quizás. Sí, pues se generó todo el tema de conservación y claro, efectivamente, pues el tema es que estos proyectos no sé por qué no contemplan como una charla del tema arqueológico, sabiendo que son lugares que son de alta densidad arqueológica, porque estamos hablando de que en Chuchiú, uno de los sitios más importantes que se encontraba a nivel de el arcaico medio, a medio tardío, ¿cachai? En esa región, entonces uno dice, ¿por qué no lo hacen? Pero bueno, son cosas que pasan. Es la empresa. Es la empresa. Es la empresa. Y sobre el mismo tema, de esto de tener como una mirada, un conocimiento que está ya casi que en muchas instancias como en el imaginario colectivo de que existe mucha ansiedad arqueológica, está San Pedro de Atacama, que es un polo arqueológico en Chile, pero llegamos a Arica, que es otro polo arqueológico importante y que sabemos que probablemente cada hoyo que se haga, sobre todo en el centro de la ciudad, van a aparecer cosas porque estamos sobre muchos sitios. Entonces, ¿cómo empiezas tú tu trabajo acá en el casco histórico de Arica y particularmente como en el área buffer del sitio de Patrimonio Mundial de Chinchorro, que está justamente en los faldeos del Morro, que está precisamente terminando un poco el centro de la ciudad? ¿Cómo llegas a ese trabajo? ¿Cuál fue la primera instancia en la que te contacta esta empresa? ¿Y cómo fue esa primera experiencia también de aproximarte a trabajar con comunidades urbanas, en este caso ahora en el centro de la ciudad, y con otra empresa privada, y con las presiones del consejo y las presiones de la ciudad y las presiones constantes? ¿Cómo ha sido? A mí el año pasado me contactan como en mayo para ver este tema, el tema arqueológico, aguas del altiplano.
El jefe de aguas servidas, porque bueno, después uno ya entiende por qué tantas divisiones de agua altiplano, porque hay una división de aguas servidas, hay una división de agua potable, división de proyectos y así sucesivamente. Entonces a mí me contacta el jefe de aguas servidas para ver el tema del alcantarillado y me explica que si podemos juntarnos, que le habían dado mi contacto para que tengamos una reunión porque querían hacer un plan de manejo y abajo querían intervenir en una zona. Yo le dije, ya nos juntamos con Claudia, que en este caso es si no me recuerdo, la encargada del área zonal norte de Agua del Altiplano. No me acuerdo el nombre de se la pilló Claudia Rojas, creo que. Sí, parece que Claudia Rojas, sí. Tuvimos una reunión con ella, con la abogada también, que se llama Macarena, y con el jefe de aguas servidas. Entonces ahí le expliqué en general, porque ¿qué pasa? Que mucha gente no se da cuenta que el tema arqueológico no es solamente encontrar cosas, sino que tiene un trasfondo mucho más importante y que no le toman el tiempo, especialmente en la previa, sino que lo ven después y después eso genera incomodidad. Entonces le expliqué, mire, que básicamente si llegase a aparecer algo, tenemos que parar, es todo el tema que nosotros vemos. Que en caso de que se encuentre algo, sí o sí vamos a tener que solicitar un permiso, que el permiso se puede demorar, porque ya no escapa de nosotros ese tiempo. Hay un tiempo, pero no necesariamente el tiempo se respeta, porque muchas veces hay una pega detrás que no viene de nosotros, porque el consejo esto lo evaluó en Santiago, pero no lo evaluó acá. Entonces, explicándole todo el tema un poco más técnico, porque igual ellos estaban un poco perdidos, lo que sabían que tenían que tener un arqueólogo, pero no sabían para qué ni por qué. Y entonces después de muchas reuniones, ahí después entendieron que el por qué. Entonces, claro, ellos me contaron que habían tenido una excavación en Colón, en la calle Colón, la cual pertenece a la zona del buffer, y además en la excavación en el 2017, cuando se hicieron los cambios de acera, salió material. Sí. Entonces, y no poco, o sea, salió mucho material, porque también estuve trabajando en ese periodo ahí. Y resulta que ellos como que no se daban cuenta de la importancia de lo que podía pasar. Entonces ya, bueno, ahora le explicábamos, tuvimos una conversación y se generó y se hizo se tenía que evaluar el tema de un cambio de alcantarillado justo frente a la casa de Quilispri, entre Yungay, entre Bolognesi y Iris Carrasco. Que justo se ubica en la última colita del buffer del monumento bien patrimonial de la cultura Chinchorro. Entonces, ellos ya tenían claro que por estar en el buffer, sí o sí tenían que tener arqueólogo. Entonces, la primera medida que se hizo fueron hacer 3 calicatas, la cual estuve presente en la realización. Básicamente fueron de 2x2, y excavaron a mano hasta 1,5 metros. Ya. Mientras se estaban realizando las 3 calicatas, a lo largo de la calle, una como al inicio, otra al medio, otra al final, no se logró visualizar nada. Sin embargo, cuando ya me metí para poder hacer los dibujos perfil, que es algo que nosotros hacemos cuando tenemos excavaciones, para poder ver más de cerca la matriz, porque muchas veces mientras se excava no se logra visualizar, hasta que uno ya está en terreno, o sea, abajo literalmente viendo la matriz, y ahí se vio que había un sitio arqueológico. Una posibilidad. Entonces se habló y se generó y se conversó con la empresa que había que hacer un permiso, y se generó esta figura de un monitoreo, un permiso con un monitoreo permanente mientras durara la excavación en esa calle. Ese fue un proceso largo, el tema del generar ese monitoreo, porque igual era un tema complejo por la posibilidad de la densidad de material que pudiese aparecer, y además porque como era un terreno grande, estaba hablando de 50 metros de excavación, que implicaba tener un control muy riguroso de las excavaciones como tal. En papel se logró generar completamente la información, el permiso, hasta que llegamos al tema de cuando ya nos dan el pase a través del oficio, que llega y lo empezamos a ejecutar. Y ahí comienza la primera etapa. Dentro del permiso se había solicitado que al 1,5 metros pudiesen bajar maquinaria, pero al final en terreno, como muchas veces pasa, no se pudo hacer.
Y al final la opción fue excavar hasta 1,60 m y subir la cota que tenía el agua servidas, para no poder bajar, porque al final la empresa se dio cuenta de que traer una máquina implicaba que iba a haber una ampliación mayor de la excavación, y al final iba a salir más material de lo que ya había, se estaba registrando. Entonces al final cambiaron la metodología completamente por el tema arqueológico, para no generar más material, y por otro lado también para que no tuvieran tanto desgaste del personal, porque tuvieron que bajar hasta 1,5 m a pala. Harto. Sí. Y en relación a eso, ¿cómo ha sido como la recepción de los vecinos? Porque esta calle, bueno, Yungay Iris Carrasco es una calle poco conocida en Arica, pero que existe, y que está entonces dentro del área del sitio de patrimonio mundial, es paralela a la calle Colón, una calle de tierra. ¿Y cómo toman los vecinos esta intervención? Porque fueron varios meses también de espera entre que se daban los permisos, entendiendo que, claro, el Consejo sesiona en Santiago, que tienen que llegar los permisos allá, que llegan los permisos a todo Chile, y que recién ahí se da el pase. ¿Cómo ha sido esta relación con los vecinos? ¿Cómo has logrado articular tú de pronto las conversaciones o las propuestas, o con nuevas intervenciones que han ido surgiendo? ¿Qué recepción has tenido por parte de ellos? ¿Ha sido buena? ¿Se muestran interesados? ¿Cómo se van acercando finalmente a estas obras, y cómo es articular estos diferentes actores? Por un lado, la empresa privada, el Consejo de Monumentos, la comunidad de los vecinos y vecinas residentes, y la academia y Chinchorro Marca, que estamos por ahí también nosotros pululando. ¿Cómo ha sido articular todas estas miradas distintas, y cómo te ha ido con los vecinos y las vecinas principalmente? Buena pregunta. No, por lo menos en general no he tenido grandes problemas. O sea, tú sabes que el tema arqueológico hay gente que como es muy así como que no le gusta, y que no, y por mucho que uno diga no, y no hay forma. Pero hay otras personas que son más asequibles. Cuando tú le explicas así como el trasfondo de por qué estamos haciendo esto, ahí como que ya sí tiene un sentido. No es que a usted se le ocurrió excavar no tierra, es que le gusta parar nomás la obra, no es que le gusta a usted parar la obra. Entonces es interesante el diálogo que se genera entre las personas, porque bueno, de partida hubo una espera aproximadamente de 6 meses desde que se hizo la primera, porque hubo una intervención previa a la que hicimos con el monitoreo, claro, en el cual se le paró a la empresa la excavación y se le solicitó monitoreo arqueológico. Entonces de ese momento la calle había quedado paralizada, pues. Sí, pero estaba cerrada. Entonces cuando llegamos, así como que todo el mundo contento, porque habían hartos vecinos, porque como la calle quedó inhabilitada, por decir ese tramo, que es como 50 metros, pero resulta que había había habido una excavación, un recambio previo entre el tramo de Iris Vélez a Colón, pequeñito, la calle no tenía pavimento. Entonces para los vecinos era muy difícil ingresar. Entonces estaba compleja la situación en eso, y de hecho ellos eran los que más como que hinchaban, por decir así, los que más pedían. Sí, porque al final no tenían acceso, pues no podían bajar, y que tenían que devolverse ahí, y que hay como un tema de sobrepoblación de vehículos en ese lado, no sé por qué. Sí, porque además se van a estacionar también la gente en las mañanas, dejan el auto ahí. Entonces tienen todo como un tema como de ellos, así como de población, que ellos pelean entre ellos. Entonces cuando nosotros llegamos, o sea, cuando llegué y empezamos los primeros trabajos, la gente se acercó así como, ¿qué vienen a hacer? Y así como, no, ya sabe que es una arqueóloga y vamos a hacer este trabajo. Ya, y ellos contentos, pues felices, porque se iba a solucionar. De que ya, claro, porque ellos sabían, y bueno, mucha gente que ya es antigua, muy antigua, o sea, ya casi todos viviendo ahí, me decían, no, si yo sé que aquí hay cosas, o sea, no me extraña que les haya aparecido. Entonces como que sabían un poco del proceso del tema arqueológico. Pero claro, el tema es que como no había un permiso para poder ejecutarlo, no se podía ingresar. Entonces cuando llega el permiso, en noviembre se empieza a ejecutar eso. La excavación, y te hago con monitoreo permanente ahí. Y con los trabajadores también, de Aguas del Altiplano, que era un subcontrato. Claro, eso es lo otro, como sensibilizar a las personas que ejecutan es distinto que sensibilizar a los residentes. Sí, porque muchas veces el trabajador no entiende mucho, porque tampoco se da como cabida para que él como que reflexione el tema, pues lo ven como literalmente una mano de obra barata, entonces no le explica más allá. Yo por lo menos cuando hago los monitoreos en general me gusta conversar mucho con la gente, entonces siempre le explico.
le voy explicando el tema, o me preguntan, o me dicen seguir, yo trabajé en tal lado, y no sé, pues sacaban cuerpo, y yo, Qué bonito. no puedo hacer mucho. Ya pasó. Ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Yo puedo hacerle desde ahora, del momento que le dé la charla, usted ya tiene las herramientas para saber, pero antes no. Antes no puedo juzgarlo porque no sabían. No se difunde tampoco ese conocimiento. No se difunde. Y en las empresas, las más antiguas, o sea, es como que, no, sale una momia, tabú. Así como que no, nadie ha visto nada, pum, y la tira a la basura. Sí. O la entierran no sé dónde. Y después te encontré con los trabajadores y por confianza te no, sí, ya sé que yo trabajé en tal lado y salieron, me dije, pucha. Dije, bueno, la próxima vez tiene usted herramientas, pues ya saben qué hacer, que puedan ser la Bridema o Carabinero, el tema, de forma anónima y no ver ninguna repercusión. Pero ellos no saben. No, está este tabú también de cómo ocultarlo. Jacqueline, ya para ir cerrando también, porque el tiempo siempre es corto, ¿qué ves tú en este trabajo que por lo demás continúa también en la gestión y las intervenciones de la empresa de agua en el casco histórico, en el sector del sitio de patrimonio mundial, con el resguardo afortunadamente tuyo y los monitoreos del trabajo, pero ¿qué ves tú de esta relación empresa-privada, resguardo del patrimonio arqueológico y esta relación con los vecinos? ¿Es posible ir fortaleciéndola o la verdad es que se ha ido debilitando? ¿O cómo mantenerla también en el tiempo? Porque cambian las empresas contratistas, cambia la intervención, ahora el agua, después puede ser la luz. ¿Cómo mantener quizá o qué recomendaciones o qué imaginas tú para esta proyección en el resguardo del patrimonio, sobre todo en un contexto de sitio de patrimonio mundial, pero el trabajo arqueológico de manera mancomunada también con el desarrollo de las ciudades y con todo lo que aporta de alguna manera las intervenciones de algunas empresas privadas? Yo creo que lo más importante sería siempre generar charlas y además dar los resultados. Yo creo que dentro bueno, porque todavía están en el proceso de terminar el informe ejecutivo y después el informe final, pero cuando se lleve a cabo me gustaría generar una charla, exposición a la gente que pertenece a que pertenece a la Junta Vecinal donde se ejecutó el tema de la intervención y explicarle lo que apareció para que sepan, porque muchas veces no hay un empoderamiento ni el tema del patrimonio hacia la gente. Entonces eso creo que es lo más importante. Y por otro lado, la empresa Agua Altiplano ha tenido una buena relación con el tema, a pesar de que uno diría que es complejo, cuesta que entiendan. Claro, que costó que entendieran, ahora ya lo ven más cercano, no tan lejano. Ya, eso es un avance, gracias, Jacqueline. Dos cosas. Nota económica es que las puertas de Chinchorro Market y las conexiones y los espacios también están abiertos para cuando quieras hacer esta exhibición, charla, lo que quieras de los resultados de estos trabajos. Y nada más, puedo agradecerte también por tomarte el tiempo de estar con nosotros, contarnos lo que ha pasado en el casco histórico y apoyar también este programa. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Chinchorro Marca administra los sitios arqueológicos de la tradición cultural Chinchorro, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ejecuta acciones junto a la comunidad para su protección, estudio y valoración.